Qué gusto estar otra vez con todos ustedes. Les agradecemos el permitirnos estar en la intimidad de sus hogares. Hoy tengo el privilegio de no estar sola. Hoy estoy acompañada de dos personas muy importantes en mi vida. Uno es mi pastor, mi mentor, mi amigo, Paulo Yumán, y mi amado esposo, Luis Pedro Maceli. Así que vamos a tener hoy una conversación acerca de un tema muy interesante que hemos estado platicando en estos últimos tiempos, y esperamos de verdad que lo que hoy conversemos pueda ser de bendición para tu vida de adoración. En la Biblia encontramos muchos salmos que nos animan a adorar a Dios en todo tiempo, y un ejemplo es el Salmo 34, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y otro ejemplo que tenemos es el Salmo 146, que dice: alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Y el último ejemplo que les quiero dejar es el Salmo 71, que dice: mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza. ¿Qué dirían ustedes, Luis Pedro y Pablo? ¿Qué dirían ustedes que significa adorar a Dios en todo tiempo, toda mi vida y todo el día? ¿Se les ocurren algunas razones por las que una persona adoraría de esta manera a Dios? Primero, qué privilegio estar con ustedes. De verdad que honor, estamos mucho. Y sobre todo porque hemos aprendido juntos la vida de adoración, ¿verdad? Que en esta serie hemos tratado de entender de que no se trata de un tiempo de música. De hecho, ni siquiera se trata de un tiempo de iglesia, de hablando de nuestro culto, sino es todo el tiempo, ¿verdad? Y a veces pensamos de que se adora cuando uno está bien, ¿verdad? Cuando adoramos que me va bien, y ahí como que a uno sí le dan ganas de adorar y de agradecer. Pero precisamente cuando tú decías en todo tiempo, ¿verdad? En todo momento, ahí me recordaba mucho el Salmo 22, que fue cuando Jesús, precisamente fue el que Jesús cita en la cruz, y cita ese salmo de: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, salvación? Y las palabras de mi clamor: Dios mío, clamo día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Por supuesto, él cita un salmo en este momento de angustia, pero al final este salmo tiene un cambio y dice: pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y ahí es donde cuando adoramos, cuando cantamos, cuando decimos a Dios, Él siempre habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y no estamos hablando de música, sino cuando su pueblo está enteramente comprometido con Él, ¿verdad? Uh-huh. Y algo que me gusta es que Jesús adoró en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Sí, así es. Sí, yo creo que también esto tiene que ver un poco con la perspectiva. Yo siento que a veces estamos enfocados en las situaciones presentes, en los problemas, en las circunstancias, pero digo la perspectiva porque cuando logramos realmente comprender o empezar a comprender, porque creo que vamos a tener toda la eternidad para poder comprender realmente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo que de verdad significa la gracia. Eso nos lleva a tener una perspectiva total y completa de agradecimiento. Yo siento que sería el equivalente, tal vez para poner un ejemplo de esto que estoy hablando, como que pudiéramos pensar que el mar entero lo pudiéramos descomponer en gotas. Y entonces nosotros podríamos decir que nuestro problema es una de las gotas del mar. ¿Cuánta agua hay en el mar? Creo que es inconcebible la cantidad de gotas que podrían haber. Y entonces cuando nosotros ponemos en perspectiva que el amor de Dios, lo que Jesús hizo por nosotros es pero tan grande, Pablo lo dijo, que su amor es tan inmenso que nada nos puede separar, no existe nada. Entonces cuando ponemos en perspectiva lo que ya tenemos, yo creo que lo que nos queda nada más es alabarle en todo tiempo, porque podríamos decir entonces que aún en las circunstancias más difíciles que podrían haber, si nos ponemos a pensar que esas circunstancias no son nada comparado con lo que ya tenemos, sería como comparar también, ¿qué sería
un segundo con la eternidad. No lo podemos comprender. Y tal vez eso es lo que en algún momento podría servir como ejemplo en la palabra cuando los apóstoles los agarraron y los metieron en una cueva, ¿verdad? Creo que era Pablo y Silas, ¿verdad? Que los metieron en una cueva, golpeados. O sea, la cueva era con cepos, era con cadenas y todo, ¿verdad? Y ellos aún en ese momento se pusieron a cantar y alabar. Cualquiera diría, wow, pero si estás en una situación bien difícil. Porque si pones eso en comparación con lo que ya tienes, no sé si me doy a explicar. Claro. Eso significa para mí un poco eso. Alabar en todo tiempo es tener la perspectiva de que lo tenemos todo. Él nos lo ha dado todo, absolutamente. Entonces, no nos queda más que alabarle. Sí, yo estaba pensando en que en la Biblia dice que Dios nunca duerme, que su amor fiel nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, que Dios nunca cambia, y también Jesús dijo que su Padre nunca deja de trabajar. Entonces, si Dios nunca para de hacer el bien, entonces nuestra adoración nunca debería detenerse, ¿verdad? Siempre hay razones para adorarlo. La adoración es una respuesta al valor de alguien valioso. Entonces, si yo estoy pasando por la peor etapa de mi vida o estoy en mi mayor victoria, mi respuesta es de acuerdo al valor de Dios, porque su valor permanece igual, Él no cambia. Y esa es la razón por la que puedo adorarlo en toda situación. Si yo adoro solo cuando tengo ganas, ¿verdad? Entonces mi adoración no sería honesta, porque una adoración honesta es cuando yo lo hago basada en quién es Él, sin importar mis circunstancias, ¿verdad? Entonces, cuando la gente dice, es que no quiero levantar mis manos porque tal vez no va a sonar muy genuino porque no tengo ganas, entonces si las levanto va a ser como hipócrita. Yo creo que es el tiempo perfecto para hacerlo, porque eso solo muestra que tú reconoces quién es el Señor, basado en quién es Él y no en cómo te sientes. Entonces, tengo una segunda pregunta para ustedes. ¿Ustedes pueden recordar algún personaje de la Biblia o algún testimonio que ustedes tengan o algún ejemplo de alguien que ustedes conozcan que haya adorado a pesar de las circunstancias, aunque sus oraciones no hayan sido escuchadas, o incluso si están pasando por tribulación o por alguna persecución o algo así? Yo quería, bueno, a mi hijo Santiago, le pusimos Santiago por el libro de Santiago. Yo soy fan, es como mi libro predilecto donde yo siempre he hablado. Y precisamente en la parte de cuando habla de las diferentes pruebas, cuando dice dichoso, porque de verdad nosotros en el cristianismo pensamos que es que no, te va mal, o Dios te castigó, o en pleno estoy alejado, o la famosa frase estoy caído, o me lo merezco. O a veces nos victimizamos y tipo Job, ¿verdad? Y le reclamamos, ¿por qué ha sido tan bueno que era? ¿Y por qué me haces eso? Pero cuando dice que dichoso que vive esto porque está pasando una prueba, que esta prueba posteriormente va a provocar un carácter en él. Esta actitud creo que nos debiera de marcar el agradecerle a Dios cuando esté en una prueba. Y Santiago mismo dice, no estamos hablando de tentaciones, ¿verdad? No es pecados que yo hice algo mal y tengo una consecuencia. No, pues eso es nuestra consecuencia, que Dios inclusive nos ayuda, nos rescata, y Dios es bueno también. Pero estas pruebas es porque hay algo en mi vida que me hace crecer, ¿verdad? Nos hace crecer, nos hace madurar. Y otro ejemplo que a mí pues me ministra mucho es David, ¿verdad? David, definitivamente a él cuando él pues tuvo un fallo grande, ¿verdad? Cuando se roba a una esposa, a una mujer, y después la consecuencia de su acto fue que su hijo iba a morir. Algo durísimo. Él estuvo clamando y no comía, ayunaba, y los siervos decían, no, pero no le digamos que se murió, porque si estando vivo estaba mal, ahorita que le digamos va a caer, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo David? Adoró a Dios. Cuando dijo, bueno, fue un designio, yo clamé, pero Dios dijo que no.
Y eso no quitó la bondad de Dios. Y dice que se levanta, se lava la cara, come y va a ministrar a su esposa, ¿verdad? O sea, es una actitud que uno no comprende a menos que tengas el corazón de adoración. Y decir, no, Dios me enseñó algo, Dios no deja de ser bueno, Dios no deja de ser nuestro Padre, y Dios y esto me ayuda a crecer en algo. Sí, sí, realmente cuando Patti decía que en todo tiempo y aún en las circunstancias difíciles, me recordaba de algo que nosotros hemos comentado varias veces y tiene que ver con que realmente hay cosas que solo las vamos a poder hacer aquí en la tierra. Cuando estamos con esta situación, diríamos, de que no tengo ganas, a veces estoy deprimido o estoy molesto o cualquier circunstancia difícil que yo pueda estar pasando, y decir, no, es que no se va a sentir genuino que alabe porque yo no me siento bien. Cuando a pesar de que no me siento bien, lo puedo hacer, realmente eso es como una ofrenda, porque de alguna manera es algo que solo voy a poder hacer aquí en la tierra. Yo creo que cuando estemos con Él nunca vamos a estar ni deprimidos, ni desconsolados, ni desmotivados. Entonces es algo que puedo decir yo, a pesar de que no siento yo las ganas, lo voy a hacer. Entonces recordarme de momentos. Bueno, nosotros con Patti pasamos no hace mucho tiempo unas situaciones en nuestra familia. Yo recuerdo que estábamos en el hospital. La mamá de Patti estuvo en el hospital durante bastante tiempo y nosotros encontrábamos de verdad consuelo. Íbamos en el carro, llegábamos al hospital y había una alabanza, no sé si te recuerdas cómo se llamaba, ¿verdad? Levanto una aleluya. Levanto una aleluya. Tú inclusive me recuerdo que me contaste la historia de esa alabanza y a mí me impactó tanto, y de veras estábamos en los momentos más difíciles, y eso lo cantábamos ahí en los pasillos del hospital, lo cantábamos juntos, llegaba la familia y nosotros lo cantábamos en la sala de espera, y de verdad cambiaba la atmósfera, cambiaba todo. Es decir, a pesar de que las circunstancias pudieran ser tan difíciles, pero alabarle a Él a pesar de eso, yo les sé decir que es lo mejor que podemos hacer siempre. Tú preguntabas de un ejemplo, Patti, y voy a mencionarlo. Cuando tú danzas, a mí siempre me ha ministrado cuando tú danzas. Yo espero es testigo. Hay una música, una guitarrita de repente, y no es la gran banda, pero tú siempre danzas, ¿verdad? Y adoras y estás siempre en esa disposición, y de verdad yo he visto que lo haces genuinamente. Gracias. Y es algo que yo sé que Dios se agrada, y no sé, me gustaría preguntarte, ¿verdad? ¿Qué te motiva? Porque yo sé que tú lo haces por lo que estamos hablando. Tal vez ni ganas habrá, porque yo sé que a veces hay días donde en las cosas de la escuela del reino, que tal vez un día durísimo, ¿verdad? Pero tú en todo tiempo danzas. Eso es algo que sí. Es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, para mí eso es algo inexplicable. Fíjate que es algo que surge así de la nada. De pronto estamos cantando y yo a veces hasta ni siquiera estoy pensando en que voy a danzar, pero es algo que como que explota dentro de mí, no puedo evitarlo, y cuando siento ya lo estoy haciendo. Y yo creo que en mi corazón hay demasiada gratitud, ¿verdad? Hacia el Señor por cómo ha sido Él conmigo en mi vida. Y eso es lo que motiva mi corazón, ¿verdad? La gratitud, el gozo que me da conocerlo, ¿verdad? Eso es. Y al final motiva, inyecta, ¿verdad? Y creo que como iglesia, más en este tiempo, ¿verdad? Que gracias a Dios yo sé y declaro que Dios está trayendo sanidad al mundo, pero hay mucha desesperanza, hay mucha confusión. Y yo creo que cuando miren a un hijo de Dios genuinamente en adoración, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Porque, ¿y tú por qué? O sea, ¿por qué estás adorando a Dios? Como la esposa de Job, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Y ya. No, yo voy a estar todo el tiempo adorando. O David, cuando danzaba aún desnudo, siendo el rey, ¿verdad? En el propósito de que no le importaba a él la imagen del rey, ¿verdad? Él estaba delante de la presencia de su Señor y él se derramaba. Así es. En Hebreos 13:15 dice: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús
un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y esto me lleva a otra pregunta que quería hacerles. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa esa frase de sacrificio de alabanza? Bueno, particularmente cuando leemos el libro de Levíticos, ¿verdad? Y todos dicen, yo quiero ser salmista o soy levita, ¿verdad? Dicen los del Ministerio de la Alabanza. Pero si uno lee Levíticos, los levitas estaban llenos de sangre, con olor a animal muerto, ¿verdad? No era aparentemente tan agradable lo que se estaba viviendo. Pero lo que provocaba un sacrificio era el agrado de Dios. Y eso les motivaba, eran felices, eran alguien que, pues de plano, pues la presencia de Dios estaba recibiendo ese holocausto. Que ahora, pues nosotros, nuestra oración, nuestra vida de oración, yo últimamente he estado leyendo y estudiando mucho sobre oración, ¿verdad? Sobre orar. Y me gusta el Apocalipsis cuando dice que cuando Juan vio esa como copa donde había las oraciones de los santos, era como un olor fragante para Dios. Nos convertimos en eso, no estamos, lo que dice, un sacrificio es de muerto, ¿verdad? Es de matar. Pero cuando Jesús muere, no es de muerte, es un sacrificio vivo. O sea, es la oportunidad de rendirle ese culto a Dios sin morir, porque Jesús ya pagó. Entonces, a veces lo vemos tan encasillado pues voy a cantar alabanzas al auditorio de la iglesia, pero no vemos que hacer bien nuestro trabajo, el cocinar bien la comida, el estar en el tráfico dando vía en agradecimiento y también cantando en el carro, cantando en la ducha, como dicen, ¿verdad? O cantando salmos a su nombre, es por esa actitud de adoración, ¿verdad? Es un sacrificio todo el tiempo, ¿verdad? Y podemos hacerlo continuamente. Para mí particularmente creo que orar sin cesar es algo que necesitamos hacer. Sí. Sí, yo tal vez podría agregar que es un sacrificio a medida que nosotros podemos realmente cambiar la forma en la que nosotros podemos comprender la bondad de Dios, porque muchas veces nosotros no hemos recibido aún las cosas y tenemos las promesas, pero entre el tiempo en el cual, diríamos, experimentamos las promesas y logramos experimentarlas, ese tiempo se llama fe. Entonces, en ese tiempo, diríamos, nosotros podemos decir que ese sacrificio es realmente el vivir con gozo y agradecidos. Cuando nosotros podemos tener una vida con agradecimiento, aunque las circunstancias no sean como en este momento nosotros quisiéramos que fuesen, eso es el sacrificio. Yo entiendo eso como sacrificio, y por eso es que me gustaría tal vez inclusive mencionar uno de los salmos aquí que más me gustan a mí al respecto de esto. Es el Salmo 100 y el versículo 4, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Nuevamente, lo que yo decía anteriormente, cuando nosotros podemos ir cambiando esa perspectiva de lo grande realmente que ya hemos recibido de parte de Él contra lo pequeño que puedan ser todas las circunstancias, el proceso en el que lo vamos cambiando, eso es un sacrificio. Pero cuando ya de verdad tenemos una conciencia, o vamos creciendo en la conciencia de que lo que ya tenemos de parte de Él es tan grande, es como Pablo llega a entenderlo, creo yo, y nos lo comparte cuando él dice: pues yo tenía muchas cosas aquí, tenía títulos, tenía posesiones, me llamaban fariseo, y yo tenía todo lo que él dice al respecto de él, y él dice que todo lo tiene por basura, todo lo tiene por nada. Inclusive hasta dice la muerte sería ganancia. Wow, llegar a decir eso es como llegar a comprender que la perspectiva de lo que ya tenemos en Él es tan grande que todo lo que podamos nosotros pensar que aquí todavía es algo que no tenemos y por lo cual tal vez estamos sufriendo o teniendo preocupaciones, ese sería el sacrificio.
¿verdad? Pero no va a ser sacrificio cuando logremos llegar a eso. Por eso es que el agradecimiento es fundamental. Para mí el agradecimiento es importante. ¿Por qué? Porque es realmente comprender lo que nosotros ya hemos recibido de parte del Señor. Y yo creo que la alabanza siempre debe iniciar con eso. Yo por eso este salmo me encanta, el pensar siempre que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Y eso es lo que para mí significa. Yo siempre inicio, yo en lo particular lo podría hacer como tal vez la clave personal para mí. Cuando empiezo a alabar al Señor, ya sea estando solo o aún estando en reuniones grupales, empiezo dándole gracias. Gracias, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por aquello, gracias por todo. Y creo que eso es tal vez lo que a mí me ayuda más. Una vez escuché una charla TED, nada que ver con eso, pero me gustó porque decía una señora hablando de la educación de los hijos, de sus hijas, decía, yo no quiero que mis hijas sean felices. Todos se quedaron como a la expectativa. Y decía, yo no quiero que mis hijas sean felices, sino quiero que mis hijas, cuando se tengan que enojar, se enojen, cuando se tengan que poner tristes, se pongan tristes, cuando se tengan que reír, se rían, ¿verdad? Y que sepan controlar sus emociones. Hablaba un poquito como de la inteligencia emocional. Pero llevándolo al reino de Dios, a mí me llama mucho la atención Santiago 5, verso 13, que dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, como que pareciera que solo en el tiempo de estar alegre cantamos alabanzas. Y está bien, tal vez no estás con gozo en un momento de luto, por ejemplo. Ahorita pues, mucha gente de repente falleció algún familiar y está en luto, ¿verdad? Pero hay una respuesta para orar a Dios, ¿verdad? ¿Alguien está triste? Pues ore. La oración es la forma de orar a Dios, de dar gracias, ¿verdad? De estar intercediendo. Jesús los discípulos no le preguntaron cómo sanar personas, le preguntaron cómo orar, ¿verdad? Y Jesús le responde con el Padre Nuestro, que es un bosquejo donde empieza dando gracias, ¿verdad? Donde empieza primero esa comunidad: Padre Nuestro, que estás en el cielo, que así como lo que pase arriba, que pase aquí abajo. Y sobre todo el poder decir: tú eres el que gobierna, ¿verdad? El que nos da ese pan nuestro de cada día. Entonces siento que Dios nos tiene preparados para adorarle en todo tiempo, en todo sentimiento, y no clasificar cómo nos sentimos ahora. Y tal vez alguien que nos está escuchando está: hoy estoy triste, ¿verdad? Hoy estoy enojado porque perdí el trabajo, o hoy estoy emocionado porque me caso mañana. O sea, cualquier estado sentimental, Dios te da una oportunidad para adorarle y para estar agradecidos con Él, y sobre todo para estar vivo, ¿verdad? Estar vivo con Él, que es un sacrificio vivo, estar unido con nuestro Padre. Así es. En el Salmo 8.2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y luego en Mateo 21, Jesús, citando este mismo Salmo, dice: de la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la alabanza. Entonces, en el Salmo dice fundaste la fortaleza, y en Mateo dice fundaste la alabanza. ¿Será posible que Jesús haya citado la Biblia equivocadamente? Yo creo que eso es imposible, porque en la Biblia dice que Jesús es la palabra. Por lo tanto, si él citaba la escritura, él lo estaba haciendo correctamente. Estaba como que ampliando el significado de lo que decía este salmo, ¿verdad? Entonces, cuando ves que el salmo dice fundaste la fortaleza, y luego Jesús dice fundaste la alabanza, está diciendo que la alabanza es tu fortaleza, ¿verdad? Entonces, saben que esta palabra griega que está ahí en Mateo, refiriéndose a la alabanza, significa historia también. Cuando alabamos, estamos contando una historia, la historia de quién ha sido Dios en nuestra vida. El salmista dice fundaste la fortaleza, Jesús dice fundaste la alabanza, porque Jesús está diciendo que la fortaleza se encuentra en la alabanza. Esa fortaleza es encontrada al contar la historia de su bondad. No puedes exagerar nunca la historia de la bondad de Dios, ¿verdad? Cualquiera que puede adorar cuando ganaron la Copa del Mundo o cuando se ganaron la lotería, eso está bien. Pero la respuesta de adoración que produce fortaleza es aquella que se hace durante el conflicto, durante la decepción, la desilusión o la pérdida. Cuando adoras en medio de la confusión, cuando no entiendes qué es lo que está pasando, cuando adoras en medio del dolor o de la pérdida, recibes la fortaleza para afrontar esas circunstancias.
La Biblia dice que engrandecemos a Dios o lo magnificamos. Pero nosotros no podemos hacer a Dios más grande de lo que es, ¿verdad? ¿Cómo lo engrandecemos? Cuando lo hacemos más grande que nuestras circunstancias, a través de nuestras declaraciones. Cuando oraste por alguien y no fue sano, pones ese dolor en el fuego del sacrificio de alabanza y le das honor a Dios como el sanador. Sigues proclamando que Él es el sanador. Ahí le estás dando gloria a Él. Este tipo de alabanza no vas a poder dársela cuando estés allá en el cielo, porque allá en el cielo no va a haber ni sufrimiento, ni pérdida, ni dolor. Es un sacrificio que solo puedes dar aquí en la tierra. Cuando adoras a pesar de aquello que no puedes entender y no puedes controlar, ese dolor hace de tu ofrenda que sea una ofrenda más valiosa. Cuando ese milagro por el que clamaste no sucedió, ahí está el conflicto. Adoras a Dios porque Él sigue siendo bueno. La irritación que me producen esas cosas está formando algo adentro de mí. Porque yo estoy dispuesta a responderle a Dios basándome en su bondad y no basándome en mi experiencia, ¿verdad? Por eso dice en Habacuc 3:17 y 18, dice: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no hayan en vuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. ¿Sabían ustedes que la palabra sacrificio en griego dice tusia y proviene de una raíz, tuo, que es de un verbo que significa matar o matar con un propósito? Entonces, la alabanza con frecuencia requiere que matemos nuestro orgullo, nuestra decepción, nuestra desilusión, nuestra tristeza, nuestro miedo, nuestra pereza. Cualquier cosa que amenace con disminuir o inferir en nuestra adoración al Señor. La alabanza nunca se verá obstaculizada cuando mantengamos nuestro enfoque en el autor y consumador de nuestra fe. La idea es que adoremos en todo tiempo, en toda circunstancia. No importa por lo que estemos pasando, que nosotros adoremos a Dios porque Él es valioso, porque Él lo vale, ¿verdad? Y Pablo nos recuerda en Romanos 12:1: presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, yo quiero animarte a que sigas adorando al Señor. No importa cuál sea tu circunstancia, no dejes de adorarlo a Él porque Él se lo merece. Él sigue siendo bueno. Gracias a ustedes por estar conmigo y platicar con nuestros hermanos. Queremos bendecirlos y desear que tengan un feliz día. Hasta la próxima.